Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra reunión de fin de semana. Estamos aquí como cada fin de semana para darle gracias a Dios. Recuerde que nuestra celebración es de acción de gracias, primero por lo que Dios ha hecho durante la semana. Y también de exponernos para qué cosas Dios nos va a indicar sobre lo que va a hacer durante la próxima semana. Porque siempre será eso, cerramos un ciclo que terminamos la semana que cierra y comenzamos un nuevo ciclo. Muy bien, algunos de nuestros anuncios, nuestro WhatsApp para que usted esté en contacto con nosotros permanentemente y nosotros podamos a usted informarle de todas las situaciones que estamos viviendo, las programaciones que hay, las actividades que desarrollamos. Así que reciba este WhatsApp y permítanos estar allí dentro de sus contactos para constantemente estar dándole información. Igualmente los martes no se olvide que tenemos nuestra reunión de intercesión, de ayuno, en oración a las 12 del día y también a las 6 de la tarde. Para aquellos que no pueden al mediodía, estamos a las 6 de la tarde reuniéndonos también. Igualmente el día miércoles tenemos nuestro tiempo de capacitación. Esta semana estaremos con este tema, en búsqueda de mejores hábitos financieros. Y nuestro conferencista es Roberto Pinilla, ustedes lo conocen, economista, es corredor de bolsa especializado en mercado de capitales y es profesor de finanzas. Así que serán unos buenos tips para este tiempo con respecto a las finanzas. Igualmente el jueves los invitamos para nuestra reunión de profesionales, trabajando por un mundo mejor. Ellos a las 7 de la noche, profesionales jóvenes solteros, se están reuniendo. Y el día sábado los niños a las 3 de la tarde es la reunión para ellos de 3 a 4 y media. Luego tenemos nuestra reunión general y finalmente cerramos el día sábado con la actividad de los jóvenes a las 7 de la noche. Una nueva serie van a estar desarrollando ellos acerca de conociendo el camino y los planes de Dios. Así que les estamos invitando para que constante y continuamente estén vinculados, nos sostengamos en oración, mutuamente en respaldo y finalmente esperando que todo esto que está aconteciendo pase y podamos salir y retomar todas nuestras actividades como normalmente las teníamos. Muy bien, tomemos la Biblia para esta tarde, tomemos nuestra palabra de Dios en esta tarde y vamos a estar en dos porciones para que usted de pronto allí en su Biblia las marque. Uno es el Salmo 2 y otro es el libro de Santiago en el capítulo 3. El libro de los Salmos, Salmo 2, y el libro de Santiago en el capítulo 3. Esta semana estuvimos con Susan Herrera, que ella es psicóloga, nos estuvo compartiendo acerca de una vida con sentido, y esto implica tener propósito en la vida. Ella nos compartió acerca de ese tema, muy interesante. Una de las cosas que ella dijo es, y la primera, para poder tener esa vida con sentido y alcanzar ese propósito por el cual Dios nos creó, era tener una correcta identidad, saber quiénes somos, y eso es muy, muy importante. Y todo lo que hemos trabajado esta semana ha tenido que ver con eso, nuestros temas de reflexión en la mañana. Esta mañana estuvimos hablando de Juan en el capítulo 10 y la forma en que Jesús le hablaba a los de su época, fariseos, escribas, saduceos, a sus propios discípulos acerca de quién era Él. Entre muchas cosas, como yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Y allí en Juan 10 hay una de las declaraciones más profundas que hay en la Biblia, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y hablábamos de esa profunda identidad que Jesús tenía con su Padre, que es muy, muy importante. Y esto es algo que nosotros necesitamos cada día estar limpiando para que no se nos vaya a empolvar la situación. Nosotros, por encima de cualquier otra situación en la vida, somos hijos de Dios. Podemos tener títulos, podemos haber alcanzado resultados, ser unas personas reconocidas, pero lo más importante para nosotros siempre será que somos hijos de Dios. Y esta mañana hablábamos de nuestro ADN. Y eso implica que si somos hijos de Dios, si llevamos ese ADN de Dios en nosotros, pues la manera de vivir tiene que ser de tal manera como un hijo de Dios vive.
Y esto para testimonio de los que nos rodean, como también para experimentar nosotros la vida como un hijo de Dios. Muy bien, dentro de ese contexto que estamos hablando de identidad, de identificarnos con Dios como nuestro Padre y identificar que Él es el que cuida y guarda de nosotros en este tiempo, vamos a ir inicialmente al Salmo capítulo 2. Este es uno de los 16 salmos que hay en el libro de los salmos, que son 150. Hay 16 de ellos específicamente que se conocen como salmos proféticos. O sea, que de alguna manera no solamente hablan de acontecimientos futuros, sino también se conocen como proféticos y mesiánicos. O sea, tienen que ver con el Mesías. En algunas versiones de las Biblias tiene una característica. Cuando se habla de Jesús en algunas Biblias, como en el caso de la mía, siempre aparece en letra roja cuando alguna mención se hace a Jesús, sea en el Nuevo Testamento cuando Jesús está actuando, o en el Antiguo Testamento cuando se profetiza acerca de Jesús hacia el futuro. Todo este salmo en mi Biblia aparece en rojo, porque todo es un salmo mesiánico. Y comienzo con esto, aunque nuestro énfasis no va a estar necesariamente en el trasfondo mesiánico del salmo, pero sí comienzo para que podamos entender que la razón o propósito de este salmo en particular es darnos a conocer a Jesús. 7 veces en el Nuevo Testamento se mencionan pasajes, versículos o apartes de este salmo, 7 veces. Así que de alguna manera fue conocido, considerado y utilizado este salmo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se conforma este salmo? Voy a hacerlo rápidamente porque vuelvo a decir que no es nuestro énfasis estudiar el salmo, ni siquiera vamos a estudiarlo como profético desde el punto de vista del Mesías. Solamente vamos a referirnos a una parte. Pero quiero que usted conozca el contexto de este salmo. Del versículo 1 al 3, si leemos allí, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y sus príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este salmo tiene esa característica. Primero, enfoca la atención aquí en la tierra en las características que los hombres asumimos muchas veces con respecto a Dios. Y digámoslo de una forma muy natural, los hombres nos sentimos dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio recurso, nos sentimos dueños de nuestras capacidades, nos sentimos dueños de todo al punto de que Dios en algún momento queda reservado simplemente para cuando haya problemas, para llamarlo, consultarlo y que nos solucione. De alguna forma nuestra actitud es muy similar a esta. Queremos romper nuestras cuerdas, queremos no tener dependencia de Dios. Bueno, ese es el enfoque que se hace desde la tierra. Y dice allí específicamente los pueblos piensan cosas vanas. O sea, las cosas que pensamos muchas veces nosotros son cosas sin valor. Son cosas que si las evaluáramos delante de lo que realmente es, nos daríamos cuenta que estamos completamente equivocados. Ahora, miremos la segunda parte. Entonces, la primera parte enfoca al hombre. Miremos la segunda parte del versículo 4 hasta el 9. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces, la segunda parte es el enfoque hacia el cielo. Ya habíamos visto la actitud de los hombres aquí en la tierra, entonces nos enfocamos ahora en el cielo y vemos a Dios diciendo: ¿estos en qué andan? Por eso dice que se ríe y se burla, diciendo: pero es que no entienden, ¿acaso no comprenden la dimensión de las cosas? Las criaturas, considerando que son ellas por sí mismas suficientes, cuando han desechado a su creador. Y entonces enfoca la atención específicamente en Jesús. Allí habla específicamente de Jesús como el Hijo de Dios, a quien Dios declaró su Hijo de una forma especial. Entonces, el hombre tratando de independizarse de Dios. Y aquí Dios mirando al hombre y diciéndoles: pero piénsenlo bien, recapaciten y en lugar de alejarse, acérquense. Por eso la tercera parte del Salmo se enfoca otra vez en los hombres. Mire otra vez en el Salmo, en el versículo 10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra.
Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces mire que la atención ahora se centra en una advertencia. Vuelvo para que usted tenga la idea completa. Entonces, el hombre diciendo yo me quiero independizar. Dios diciéndole, pero es la cosa más necia que puedes hacer, independizarte de tu creador. Y nuevamente entonces volvemos a la tierra en una amonestación con respecto a los gobernantes y los reyes diciéndoles, vuélvasen al Señor. Es el tiempo, es la oportunidad. Y concluye el Salmo con una declaración final en el versículo 12. Bienaventurados todos los que en él confían. Así termina el versículo 12, bienaventurados todos los que en él confían. Y ese es como el respiro último de Dios, diciendo, bueno, yo no puedo obligarlos a todos a que hagan conforme lo que he planeado para ellos. Cada uno determina y obviamente asume las consecuencias. Pero cuán bienaventurados son todos los que en mí confían. Bueno, este salmo, como le decía, se refiere a Jesús, es un salmo mesiánico, pero también es un salmo que nos habla a nosotros, como toda la palabra de Dios. Es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nosotros y llega hasta nuestras intenciones, nuestros pensamientos y discierne lo que es y lo que no es. Ese es el valor de la palabra de Dios cuando la podemos leer o cuando nos exponemos a ella. Muy bien, entonces entendiendo el contexto de este salmo, cómo se compuso, por qué se compuso, cuál es la intencionalidad, vamos a tomar una parte de ese salmo para estudiar, porque hemos venido hablando de la importancia de la identidad, de saber quiénes somos. Y por encima de cualquier otra cosa que hayamos logrado en la vida, nosotros lo más importante es entender que somos hijos de Dios. Y vamos a mirar desde ese punto de vista esta porción del Salmo capítulo 2. La porción específica es el versículo 7 hasta el versículo 9. Y comienza diciendo en ese versículo 7, yo publicaré el decreto. Bueno, estamos muy acostumbrados en estos días a decretos, porque todo lo que está decidiendo el gobierno oficialmente se está comunicando a través de decretos. Y por eso, aunque se oyen rumores de qué va a hacer, de qué no va a hacer, de qué disposición puede tomar el gobierno, solamente hasta que salga un decreto donde está consignada cuál es la directriz nueva que el gobierno está dando, lo podemos considerar como cierto y válido. Por eso siempre hemos dicho que lo mejor para este tiempo de tanta incertidumbre y de tanta información de tantas partes, lo mejor siempre es ir a lo oficial. Y en el caso del gobierno, en el caso de las autoridades, el decreto es lo oficial. Cuando ya hay un decreto firmado, inmediatamente pasa a ejecución. Y publicaré el decreto. Entonces el decreto, una vez que ya está consolidado, inmediatamente se publica. Y es lo que usted ha visto también en las páginas de internet del gobierno. Inmediatamente el presidente hace una exposición de nuevas disposiciones que él establece a nivel general, inmediatamente sale un decreto. Y entonces ese lo publica. ¿Por qué? Porque esa es la forma oficial de considerar que eso que ha dicho la autoridad tiene pleno y absoluto respaldo. Y obviamente ya lo que nos queda a nosotros es someternos a lo que el gobierno ha decretado y asimismo ha publicado. Por eso comenzamos con esa parte y como siempre hemos visto que se alinea mucho con las experiencias que estamos viviendo en el tiempo presente. Muy bien, entonces yo publicaré el decreto. Hay un decreto que debe ser publicado. Hay un decreto que tiene que ser comunicado. Tenga en cuenta eso. Hay un decreto que tiene que ser comunicado. Y una vez que se comunique, debe ser obligatoriamente obedecido o acatado. Nos guste o no nos guste. En este tiempo, con estas disposiciones del gobierno de ir dando escalonadamente salida a determinadas empresas, pues obviamente hay algunos que están muy satisfechos porque les llegó su momento y hay otros que están muy inconformes porque todavía no les ha llegado. Pero el decreto dice cuáles pueden hacerlo y quiénes no lo pueden hacer todavía. Muy bien, nos guste o no nos guste, el decreto se emite, el decreto se publica y conforme a él debemos nosotros actuar. Muy bien, veamos la segunda parte. Dice, Jehová me ha dicho. Entonces, bueno, si sale un decreto necesitamos conocer cuál es la autoridad que demanda esto que a través de ese decreto se publica. En este caso específico dice, Dios ha dicho.
Y en esto estamos hablando de la máxima autoridad. Si de alguna manera nosotros en este tiempo estamos pensando en obedecer la autoridad establecida e irnos ajustando a los decretos que el gobierno va sacando, si eso hacemos desde el punto de vista de relacionamiento social con respecto a la autoridad socialmente establecida, pues no podríamos hacer menos que lo mismo con Dios. Porque por encima de toda autoridad establecida está Dios quien establece a todas las autoridades. Y la Biblia en el libro de Romanos lo dice muy claramente, no hay autoridad establecida sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Y esas autoridades lo que hacen es representar a Dios. Desafortunadamente, muchas veces estando en esta posición de autoridad, no lo entendemos, que nosotros no estamos allí por nosotros mismos. Y segundo, que estamos allí para representar los actos de justicia y de misericordia de Dios para aquellos que están bajo nuestro gobierno o liderazgo. Si eso lo entendiéramos, créame que la cosa sería de pronto a otro nivel. Podríamos experimentar otras cantidad de bendiciones que serían las de Dios para nosotros. Pero bueno, por ahora lo que estamos planteando es que al menos este decreto del que vamos a hablar, que no es un decreto del gobierno, ni de este país, ni de cualquier otro, sino un decreto dado por Dios, nosotros debemos acatarlo, someternos y obedecerlo. Ahora, si es algo que nos afectará, vaya y venga, considerémoslo. Pero si es algo que nos va a beneficiar, si somos nosotros los primeros en sentir el beneficio de este decreto del gobierno, en el caso de Dios, entonces pues lo aceptamos y efectivamente gozosos y dispuestos a más no poder, lo vamos a obedecer. ¿Cuál fue el decreto? Mire el decreto que Dios publicó. En el versículo 1 dice, mi hijo eres tú. Este es el decreto. Imagínense lo que estamos planteando en ese versículo. Mi hijo eres tú. Qué interesante. Bueno, volvemos a lo mismo. Para que no nos desenfoquemos teológicamente en la interpretación de la Biblia, este versículo habla de Jesús. Y usted recordará que hubo al menos 2 ocasiones en que Dios desde el cielo, con voz audible, pronunció esta frase, mi hijo eres tú, hablando de Jesús. La primera fue en el río Jordán, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. Inmediatamente Jesús sale del agua, se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. Imagínese que usted estuviese allí viendo a Juan en el bautismo de todos aquellos que se acercaban y arrepentidos, querían cambiar sus vidas. Y de pronto se aparece Jesús y Juan le dice, pero ¿cómo? Si eres tú el que me debe bautizar a mí porque tú eres mayor que yo. Y Jesús le dice, haz lo que tenemos que hacer. Y cuando se está levantando allí se oye esa voz que todos oyeron. De pronto usted y yo deseamos oír la voz de Dios. Nosotros sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, que Dios muchas veces utiliza circunstancias, personas, momentos, lugares para darnos a conocer su voluntad. Pero que una voz del cielo nos haya hablado, yo creo que muy pocos o ninguno de nosotros lo ha experimentado. Al menos personalmente nunca he oído la voz audible de Dios. Pero ese día se escuchó, este es mi hijo amado, en él tengo toda complacencia. Y no fue la única. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, Jesús con algunos de sus discípulos, también estaba allí Moisés y Elías, se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Una voz desde el cielo, así quedó registrado. Y quedó registrado porque se oyó. Así que cuando Dios declara de Jesús, este es mi hijo amado, ese es un valor muy importante. Es una declaración de la máxima autoridad. ¿Quién se puede oponer a eso? Por eso esta mañana cuando reflexionábamos en Juan 10 decíamos, qué triste que aquellos que le escucharon decir, es que el Padre y yo uno somos. Yo y hago todo lo que el Padre me dice, yo digo todo lo que el Padre me dice. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Si ven las obras mías, son las obras que el Padre haría. Todo eso que les dijo y ellos no entendieron que estaban hablando con Dios mismo, porque ahí estaba Dios en el Hijo representado, en el Hijo revelado. Este es mi Hijo. Muy bien, entendiendo eso, entendiendo que este pasaje específicamente habla de Cristo como el Hijo de Dios y de quien Dios da testimonio, gústele a quien le guste, también nosotros podemos pensar
que eso se aplica a nuestras vidas. ¿Y por qué se va a aplicar a nuestras vidas? Porque la Biblia declara que todo aquel que en él ha creído, Dios lo ha hecho hijo de Dios. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo número 12, mas a todos aquellos que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que este versículo también se puede aplicar a su vida porque Dios ha declarado que usted es hijo o hija de Dios. Gústele a quien le guste. De pronto algunas personas nos mirarían y dicen, ese hijo de Dios o esa hija de Dios, gústele o no le guste, si lo somos, porque Dios lo declara. Juan 1:12 lo dice. Y luego Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 36, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo que confirma eso muy profundamente en el corazón de un cristiano. Y es el Espíritu Santo de Dios que confirma en nuestro interior que somos hijos de Dios. Por eso lo que decía Susan el miércoles, lo que hemos estado hablando en nuestras reflexiones, lo que hoy planteábamos en Juan 10, lo que estamos revisando en el Salmo 2, tiene que ver con eso. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, independiente en este momento de cuáles sean las circunstancias de nuestras vidas, porque no está sujeto a circunstancias, es un decreto oficial de la máxima autoridad. Esto no es por competencias. Esto no es por méritos particulares. Esto es porque Dios quiso hacerlo. Porque Dios nos amó. Y nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que muriese por nuestros pecados y quitase ese inconveniente, ese obstáculo que había para podernos llamar hijos suyos nuevamente. Por eso todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús nos convertimos en hijos. Y si de pronto usted hoy nos acompaña y usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, yo le invitaría, porque Él viene a su vida a tocar a su corazón y decirle, yo quiero entrar y convertirte y declarar sobre ti que tú eres mi hijo. Y cuando eso suceda, inmediatamente una cantidad de bendiciones vienen sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entramos a formar parte de su familia. Es que si una persona que tuviese reconocimiento, autoridad, poder, tuviese posesiones, dijese es que yo quiero adoptarlo a usted como mi hijo, inmediatamente él, cuando me dé su apellido, me hago partícipe de todo lo que él tiene. Igualmente, cuando Dios declara que soy su hijo, inmediatamente me hace partícipe de todo lo que es suyo. Imagínese el gran privilegio que tenemos, que desafortunadamente no siempre ni lo entendemos, ni lo apreciamos o valoramos. A veces estamos más interesados en que nos reconozcan por la profesión, por el título que tenemos, por el cargo que ocupamos, por las cosas que hacemos, por el lugar donde vivimos, por el carro que manejamos. Quisiéramos que nos reconocieran por eso y créame que eso no es nada comparado con que a usted le reconozcan por ser un hijo o una hija de Dios. Muy bien, entonces este es el decreto que se publica. Dios dice, tú eres mi hijo. ¿Y cuándo lo dice? Miren lo que dice el versículo. Dice el versículo 1, yo te engendré hoy. Esta es una expresión en la Biblia que se usa muchas veces y se llama un presente perfecto. Porque yo lo leo hoy, con ustedes lo estamos leyendo en este momento. Y entonces encontramos allí que dice, este es el decreto que Dios da, eres tú mi hijo, esto lo declaro hoy. Pero si lo leemos mañana no podemos leer diciendo, yo publicaré el decreto, Dios me ha dicho que soy su hijo, eso me lo dijo ayer. No, mañana voy a leer, Él me dice, hoy te engendré. Imagínense lo que eso significa. No significa de un hecho pasado, sino es una circunstancia presente todo el tiempo. Dios me está diciendo a mí todo el tiempo, hoy, una vez más, yo declaro sobre ti que tú eres mi hijo. Porque entre ese pasado que tuvimos, cuando conocimos de pronto a Dios, hasta el presente muchas cosas han pasado. Y entre esas cosas, muchas de las que no nos sentimos muy orgullosos, porque no hemos sido todo lo obedientes, no hemos sido todo lo dispuestos, no hemos recurrido al Señor todas las veces como debiéramos,
no le hemos obedecido en todas las cosas. Así que él pudo haberlo dicho en el pasado, pero a la luz de la experiencia hasta el presente, conociéndome como me conozco, podría decir, uy, pero yo lo pongo en duda y seguramente él también. No, Dios sigue diciendo, independiente de todo lo que hayas vivido, de todo lo que hayas hecho o dejado de hacer, yo hoy nuevamente declaro, tú eres mi hijo. Los padres, normalmente, hay padres que obviamente no son muy normales, pero los padres normalmente a sus hijos, independiente de errores, equivocaciones y actitudes que tengan, normalmente siempre le decimos, eres tú mi hijo y siempre lo serás. Y eso da un valor a la vida inconmensurable. ¿Sabe por qué? Porque lo más crítico que hay en la vida es que le digan a uno, depende de lo que hagas. Si te portas bien, eres mi hijo. Si te portas bien, yo te amo. Si te portas bien, yo te proveo. Si te portas bien, yo te protejo. Y desafortunadamente esa ha sido la escuela muchas veces de nuestras propias experiencias. Que nuestros padres nos decían eso. Es que usted si se porta bien, yo soy el que estoy cuidándole y guardándole. Pero si se porta mal, olvídese. Dios sabe qué dice. Tú eres mi hijo. Sé cómo eres, sé cómo te comportas, sé lo que te hace falta, sé lo que te sobra, pero tú sigues siendo mi hijo hoy y siempre, porque la expresión hoy habla de ello. Ahora, hablemos de un poquito de nuestro nacimiento. Esta mañana hablábamos de la partida de bautismo que nos permite saber que somos hijos de nuestros padres. Y efectivamente, los versículos de la Biblia donde se declara que yo soy hijo de Dios, esa es mi partida de bautismo espiritual. Está bien, partamos de ese hecho. Entonces, yo soy hijo de Dios. Nací. ¿Cuándo? Bueno, hace yo pienso 40 años, 14 de noviembre del año 74, yo recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo en esa fecha. De alguna manera consciente. Fui sincero para decirle a Dios, te necesito y te entrego mi vida. No lo entendía todo. Créame que hace 40 años yo no entendía todas las cosas. Simplemente mi hermano me había dicho que yo necesitaba entregarle mi vida a Cristo y yo lo hice en un acto de fe, pero en una fe muy pequeña. No sabía si Dios me iba a contestar, pero efectivamente oyó y escuchó. Pero como la Biblia dice que es todos los días, si yo hablara solamente del 14 de noviembre, entonces podría pensar que mi fecha de cumpleaños es el 14 de noviembre. Y entonces cada 14 de noviembre efectivamente cumpliría años espiritualmente. Pero cuando Dios dice, es que yo te declaro mi hijo hoy y todos los días, entonces de alguna manera mi día de cumpleaños es hoy. Y mi día de cumpleaños espiritualmente será mañana. Y mi día de cumpleaños pasado mañana. Y mi día de cumpleaños son todos los días. Muchas veces nosotros anhelamos mucho el día de nuestro cumpleaños, porque es un día donde de alguna manera recibimos un reconocimiento muy específico. No que no nos amen, no que no nos quieran, no que no nos reconozcan, pero de alguna manera el día del cumpleaños, normalmente la gente nos llama, la gente nos escribe, algunos tienen regalos para nosotros y entonces de esa manera nos sentimos muy bien de vivir esta vida. Y esa vida comenzó hace cuántos años. Algunos ya ni se acuerdan, pero bueno, no importa, que nos lo celebre. Muy bien, si nuestro cumpleaños espiritual es cada día, entonces, ¿cada cuánto deberíamos estar recibiendo regalos? ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia? Hay una gran diferencia cuando le dicen a uno, es una vez al año, que cuando le dicen, no, es todos los días. Todos los días es tu cumpleaños. Y todos los días tú puedes recibir de Dios regalos. ¿Por qué? Porque cada día te celebra el cumpleaños. No lo hacemos nosotros con los hijos. No, el día del cumpleaños de los hijos no lo llamamos y si tenemos la oportunidad de hacer algo por ellos, lo hacemos. Un almuerzo, una comida, les damos un detalle para que ellos sepan que todos los días de su cumpleaños serán importantes para nosotros. Pues para Dios no es menos. Solo que la gran diferencia es que Dios no es cada año, sino cada día me dice, tú eres mi hijo. Hoy yo te he engendrado. Hoy declaro una vez más que este es el día en que yo hago de ti mi hijo. Cumpleaños ese día, muy bien. Entonces, si ese es el día que Dios ha preparado para mí, para que yo celebre, pues obviamente voy a ver qué me dice él. Mire el versículo número 8. Si es mi cumpleaños, ¿qué dice? Pídeme. ¿Se da cuenta?
Imagínese que usted esté cumpliendo años y el Señor le llame por su WhatsApp y le diga, soy el Dios de los cielos, hoy estás de cumpleaños, yo lo sé, no lo he olvidado, pídeme lo que quieras. Si eso sucede, avíseme para unirme a su petición. Pero el Señor dice, yo te engendraré hoy, pídeme. Mire, esa expresión pídeme es muy importante, porque está hablando de quien tiene toda la potestad, todo el poder, toda la capacidad. Y me dice, pídeme. Bueno, para que entendamos, de pronto relacionando historias en la Biblia, podemos encontrar algunos casos. Vea, Salomón un día, el Señor lo eligió para ser el rey. Y un día el Señor se apareció a Salomón en su tiempo de oración, de intimidad, y le dijo, pídeme lo que quieras para que seas rey en Israel, lo que tú consideres que te sirva para ser rey. Y Salomón lo pensó bien, y le dijo, yo quiero sabiduría para hacer lo que tú me digas que haga. Muy bien, dijo Dios, te concedo sabiduría, vas a ser el hombre más sabio, y usted sabe que es así. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Yo te agrego a la sabiduría riquezas, honra y buena vida. ¿Cómo así? ¿No era suficiente la sabiduría? ¿No era suficiente todo lo que en la Biblia nos habla de cuánto sabía Salomón? Sobra los proverbios de Salomón, el libro de los cantares, tantas cosas que Salomón tiene para enseñarnos por su sabiduría, pero Dios le dijo, para mí eso no es suficiente. Tú me estás pidiendo lo que crees que es más grande, pero ¿sabes qué? Yo tengo mucho más de lo que tú crees que es más grande. Y ese es Dios. Dios siempre nos sorprende más allá de lo que nosotros pensamos o podemos llegar a pedir. Y efectivamente, Él podía decirme, bueno, pediste sabiduría, sabiduría te doy. Pero siempre dice, pediste sabiduría, te agrego. Pediste salud, te agrego. Pediste una buena economía, te agrego. Pediste unas buenas relaciones, te agrego. Siempre está agregando a lo que nosotros podamos pedir. Si este fuera tu día de cumpleaños espiritualmente como lo es, ¿qué le pedirías a Dios? Y seguramente de lo que tú le pidieras, Él te decía, me parece bien, pero te voy a agregar, porque esa es la característica. Bueno, ese es el caso de Salomón cuando Dios le dijo, pídeme. Los ciegos, dos ciegos, ¿recuerdan los ciegos que estaban en una ciudad donde Jesús llegó? Y los ciegos lo siguieron, iban clamando que tuviese misericordia de ellos hasta que el Señor les dijo, bueno, ¿qué quieren? Podían tener muchas otras peticiones, pero hicieron una, la más importante de todas. Queremos ver, bueno, listo, lo que ustedes dicen, lo tienen. Claro, con la vista vino toda la posibilidad de recuperar sus vidas, autonomía, desplazamiento, disfrutar de las cosas, disfrutar de la gente. Sus vidas cambiaron radicalmente. Pero Jesús les preguntó, ¿qué quieren? Porque hubieran podido decir otra cosa. No, nosotros queremos abrigo por este día, no tenemos dónde pernoctar esta noche. Y bueno, tú estás llegando a tu casa, ¿por qué no nos das un lugar? Bueno, vengan, entren, quédense en esta noche en este lugar. Mañana se irán. No, ¿qué quieren? No, no hemos comido en el día, necesitamos alimento. Bueno, está bien, entonces que les sirva. Y una vez que coman, se vayan. Pero ellos dijeron, queremos ver. Y el Señor les dijo, muy bien, conforme a tu fe sea hecho. Y les dio lo que pidieron. Nosotros muchas veces nos conformamos con muy poco. Tener un lugar donde vivir, tener algo que comer, tener algo que vestir. ¿Sabe que eso es muy poco? Pídeme, ¿qué quieres? Quiero que me dé la vista, nunca la he tenido, mis ojos nunca funcionaron, nunca tuvieron la posibilidad de tener un nervio óptico que comunicar imágenes. Muy bien, restaurado todo, queda como nuevo y empezaron a ver. No nos quedemos con lo poco cuando tenemos un Dios que nos dice, eso solamente, pídeme y yo te daré siempre mucho más de lo que tú me pidas. Muy bien. Bueno, hay otro caso que de pronto vale la pena mencionarlo. Dos hijos, pescadores, Andrés y Santiago. Después de que Jesús Andrés y Pedro eran hermanos, Santiago y Juan eran los compañeros de pesca de Pedro y Andrés. Y este Juan y Santiago, un día cuando el joven rico había venido a hablar con Jesús y estaban los discípulos allí, y el joven rico dijo, Señor, yo
te reconozco y yo quiero ser un seguidor tuyo. Y entonces Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Y el hombre dijo, Señor, yo he procurado guardarlos desde mi juventud. Y Jesús no objetó eso. Seguramente era un hombre de una gran integridad con respecto a la ley. Perfecto no lo sería porque no hay ninguno, pero un hombre de unas cualidades muy particulares. Y entonces le dijo Jesús, bueno, entonces, ¿sabes qué? Para que no tengas peso excesivo, coge todo lo que tienes y repártelo entre los necesitados y vienes y me sigues para que podamos irnos, porque nosotros somos así, hoy estamos aquí, mañana estamos en otra parte y tantas cosas de pronto nos dificultan el caminar, por eso andamos con lo que necesitamos. Y el joven rico se quedó pensando y dijo, Señor, qué pena, yo te seguiré, pero de lejos. Yo no puedo dejar lo que tengo. Para mí es muy importante. Y se devolvió. Jesús se quedó seguramente muy triste por él, porque estaba dejando lo poco que tenía por lo mucho que Dios le ofrecía. Usted sabe que ese momento fue muy crítico, pero los discípulos que estaban ahí aprovecharon. ¿Sabe qué dijo Pedro? Pedro dijo, Señor, este joven tenía mucha riqueza y la dejó. No la dejó, Señor, ellos no. En cambio, yo dejé lo que tenía, Señor. Y a mí, ¿qué me vas a dar? Imagínense, los discípulos siempre prestos a sacar partido de la situación y como el otro no había podido dejar lo que tenía, estos sí lo habían dejado, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿yo qué recibiré? Y el Señor le dijo, 100 veces más de lo que tenías. Y fuera de eso, la vida eterna. Uy, 100 veces más y fuera de eso, la vida eterna. No fue mal negocio entonces. Pero hubo dos que después de que se fue el joven rico Pedro ya dejó de preguntarle al Señor qué le iba a dar a él, estos dos se fueron con el Señor y con su mamá, dice el pasaje de la Biblia en Mateo. Y con su mamá le dijeron, Señor, nosotros queremos pedirte algo. Y entonces Jesús les dijo, bueno, ¿qué quieren? Que si el día que estés tú en el reino, permites que mis hijos, dijo ella, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Imagínense, si Pedro iba a recibir 100 veces más y la vida eterna, estos no querían nada diferente a estar en la eternidad, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor se quedó mirándolos y les dijo, ustedes son capaces de hacer lo que ese puesto merece, acredita, necesita. Y ellos dijeron sin pensarlo, sí, Señor, ¿qué es? Y él dijo, ustedes tendrán que beber la copa que yo bebo. Y ellos dijeron, listo, beberemos la copa que tú vas a beber. Recuerde esa copa cuando Jesús en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Estaba hablando del total sacrificio, de la absoluta entrega, de la rendición total hasta la muerte. Pero estos pensaron que era cualquier copa. Y sí, nosotros estamos dispuestos. Y el Señor les dijo, muy bien, van a tomar de la copa. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que estar a la derecha y a la izquierda mío no me corresponde a mí darlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Así que Él es el que determina quién va a estar y quién no va a estar. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que ellos ya se habían comprometido. Ellos habían dicho, nosotros tu copa la beberemos. Y la bebieron. A ellos también les tocó el sacrificio. Por eso hay que mirar muy bien qué vamos a pedir. Porque a veces estamos pidiendo menos de lo que podríamos y a veces estamos pidiendo equivocadamente lo que debíamos. Mire, en Santiago en el capítulo 4, ya usted tiene Santiago allí, mire en el capítulo 4, el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículo 3. A veces pedimos y pedimos mal. ¿Sabe que estos discípulos estaban pensando era en la popularidad, uno a la derecha, otro a la izquierda? Imagínense que cuando todos los redimidos llegáramos al cielo y encontráramos al Padre, encontráramos al Hijo, al Espíritu Santo y de pronto haya dos personajes allá sentados al lado de ellos y nosotros diríamos, ¿y esos quiénes son? Nada menos ni nada más que Juan y su hermano Jacobo. Uy, qué privilegio el de ellos. El Señor dijo, ustedes están pidiendo por su propio deleite, para tener fama, popularidad. ¿Cuántas de nuestras oraciones no tienen el mismo trasfondo? Señor, bendíceme. ¿Para qué quieres que te bendiga? Allá muy adentro una voz muy callada nos dice, porque es que yo no me puedo dejar de mi vecino, es que mi vecino me tiene asoleado, porque él todos los días se estrena, porque él tiene lo mejor y yo no me puedo quedar atrás. Dios tiene que bendecirme. No, Dios no te va a bendecir para eso. Estás pidiendo mal. Para gastar en tus deleites, para darle gusto a los demás, que los demás digan de ti.
Eso no es lo que Dios busca. No es que yo quiero tener hartas cosas. ¿Para qué? Para sentirme seguro. Porque entre más tenga, más seguro me siento. Me estás pidiendo mal. Porque lo que te hace sentir a ti seguro en la vida es saber quién eres. Un hijo de Dios, una hija de Dios. No las cosas que tienes. Las cosas pasan. Un día la tienes, otro día ya no están. Pero el ser hijo de Dios es algo que nunca vas a perder. Por eso a veces nos equivocamos en esto. Y es increíble e interesante cómo a veces pedimos, pero pedimos mal. Tenemos que aprender a pedir como Salomón o como los ciegos, pero no como Juan y Santiago que pidieron y el Señor les dijo, pidieron mal, pero les va a tocar tomar la copita. A veces estamos pidiendo cosas que nos van a hacer daño, que nos van a doler. Y el Señor dice, pues si esos quieres, tengamos cuidado, oremos conforme a la buena voluntad de Dios. Miremos algunos pasajes en la Biblia. Primera de Crónicas 4:10, no lo busque, usted después lo puede referirse a él. Allá encontramos una oración famosa de otro hombre que hizo una petición a Dios. Se conoce como Jabes. Y Jabes es desdicha, tristeza, Jabes es fracaso, Jabes es dolor, porque cuando él nació murió su mamá y le pusieron ese nombre para recordar el infortunio de que fruto de su nacimiento murió su mamá. Y es increíble que le digan a uno todos los días sufrimiento, que le digan a uno todos los días usted es responsable, culpable, dolor. Eso debe ser triste. Hasta que un día Jabes dijo, ya no más. Y él hizo una petición a Dios. Pídeme, dijo Dios. Y él le hizo la petición. ¿Qué le dijo? Si me dieras bendición, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Mire la petición que se atrevió a hacer. Lo incluyó todo. Si me das bendición, si ensanchas mi territorio, si tu mano está conmigo, si tú me libras de todo mal que vaya a sufrir. Y dice la Biblia allí, y Dios le dio lo que pidió. Pídeme. ¿Qué necesitas? Hoy Dios declara que tú eres un hijo, una hija. ¿Qué necesitas? ¿Por qué tienes que humillarte ante otras personas para pedir a ellos que te den lo que tú necesitas? ¿Por qué tienes que andar rogando que otros llenen lo que tienes como vacío en tu propia vida? Cuando Dios te dice, pídeme, ¿qué te hace falta? Dime qué necesitas y yo te doy lo que necesites. Desafortunadamente nosotros decimos, pero ¿quién soy yo para pedir? Bueno, entonces vuelvo al versículo del Salmo 2. Yo he declarado, dice Dios, que tú eres mi hijo hoy y siempre. Si eso entra en tu vida, si eso puede entrar a tu corazón, seguramente va a cambiar la estructura de, ¿y yo por qué voy a pedir? ¿Acaso quién soy yo? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios que tiene el mismo derecho. Por eso David también expresó, mi copa está rebosando. Él no dijo, Dios llenó mi copa, como si estuviésemos sirviendo un líquido en una copa y de pronto se llenó la copa. Dijo él, Dios desborda mi copa. Me echa tanto que aún sobrepasa su capacidad. En los 5,000 panes y peces que multiplicó, ¿recuerdan? Que había 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Pero ese día los contaron. Se atrevieron a contar que había como 5,000 personas. ¿Y cuántas cestas sobraron? O sea, el milagro no fue alimentar 5,000 personas. El verdadero milagro estuvo en saciar a 5,000 personas porque seguramente tenían tiempo sin comer y comieron hasta que se saciaron y fuera de eso hubo sobras. Pídeme. ¿Crees que Dios te va a dar apenas la copa? La va a hacer rebosar. ¿Crees que Dios apenas te va a dar los panes que necesitas para tu sustento? Te va a dar y va a quedar de sobra aún. ¿Por qué? Porque Dios es así. Esa es la característica del Dios que nosotros tenemos. Dios es el que determina lo que hemos de pedir. Esta lamparita la pusimos hoy aquí. De pronto usted ya se ha dado cuenta y dijo, uy, esa luz allá tan encendida. Bueno, quiero apagarla de pronto para que usted se acuerde de cuál es. ¿Recuerda? Cuando terminamos el año pasado, para comenzar este año 2020, que no sabíamos cómo venía, este fue nuestro recordatorio. Dijimos que este va a ser nuestro recordatorio durante todo el año. Es Isaías 41:10.
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy el que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10, nosotros no sabíamos que venía. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser el 2020, pero ¿sabe quién lo sabía? Dios. Esta semana alguien me recordó y me dijo, ¿se acuerda que usted nos dio unas caperuzas para hacerlas de lámpara en nuestras casas? Pues ese versículo es el versículo que en este tiempo nos está sosteniendo. No temas, porque yo soy tu Dios que te sostengo de tu mano derecha. Dios es el que nos dice las cosas. Este es un versículo de la Biblia. Esto yo no se lo dije a usted. Esto estaba escrito en la Biblia. Lo que yo, cuando terminamos el año, le dije a Dios, es darnos una promesa para el año entrante. Y ahí está la promesa. Y esa promesa nos sostendrá, a más de todas las demás que tenemos en la Biblia. Porque cuando Dios dice, Dios cumple. Mire, volvamos al Salmo 2. Estamos hablando de lo que, como hijos, Dios nos da el privilegio de hacer. Pedir, pídeme. Pero entonces Dios dice, de pronto tú te vas a quedar corto. Mire lo que dice el versículo. Dice, pídeme y te daré, si es necesario, por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si es necesario, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Mejor dicho, es que antes de que me digas cualquier cosa, dice el Señor, porque te conozco, y como tienes todavía problemas para entender que eres mi hijo, seguramente te vas a ir a decir, Señor, recíbeme en tu casa, pero trátame como uno de tus jornaleros. ¿Recuerda el hijo pródigo cuando regresó? Yo no soy digno de vivir otra vez contigo, pero dame por lo menos comida y dame lugar donde vivir. Y el padre le dijo, ¿cómo así? Eres mi hijo, fuiste, hiciste lo que quisiste con tu vida, comiste basura, pero ahora que regresas sigues siendo mi hijo, así que ve, báñate, vístete y te espero en la mesa para comer. El padre se adelanta porque nosotros muchas veces andamos con una concepción equivocada de nosotros mismos. Por eso, porque no tenemos una identidad clara. ¿Quién es tu papá? Preguntábamos esta mañana. ¿Quiénes son tus padres? ¿Son Luis e Inés, que son mis propios padres? ¿Cómo se llaman los tuyos? ¿Y de ellos es que tú realmente dependes? Muchas veces tus padres no hicieron lo que tenían que hacer. Yo le doy gracias a Dios por mis padres que se esforzaron hasta donde pudieron hacer. Pero muchos padres no lo hicieron. Y por eso hay muchos hijos en el mundo que se sienten sin identidad. Porque fueron maltratados, fueron humillados, fueron golpeados, porque fueron abandonados. Pero Dios dice, es que yo te he dicho, yo lo he declarado, tú eres mi hijo hoy, pídeme lo que necesites. Uy, yo no me atrevo. No, ¿sabes qué? Te voy a decir hasta las naciones si quieres. Te voy a dar los confines de la tierra si quieres. Ese es el Dios que es nuestro Padre, porque yo soy su hijo. ¿Cómo le parece a usted lo que Dios plantea en su palabra? Ahora, yo no estoy hablando porque lo dice el libro de Santiago, simplemente de pedir para sentirnos llenos de cosas, para que los demás nos vean a nosotros muy prósperos, para que los demás tengan que venir a pedirnos a nosotros. No, no es por eso. Es que tengo un papá que suple todas mis necesidades. Lo hemos dicho esta semana. Nada de lo que necesitemos nos hará falta. En todo este tiempo, y con esta carencia de recursos, y con esta carencia de salarios, y con esta carencia de productividad, nada de lo que necesitemos nos hará falta. Dios suplirá lo que usted va a necesitar, porque usted es su hijo, y se lo puedo decir con toda seguridad, le va a dar mucho más de lo que usted va a necesitar, porque es así. Ahora, ¿qué puede impedir o qué puede limitar eso? Muy bien. Vaya otra vez al libro de Santiago. Salmo 2, el libro de Santiago. Ahora ubíquese en el capítulo 3 del libro de Santiago. En Santiago 3, en el versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sabe qué dice aquí? Que las grandes naves, y en esa época obviamente naves llevadas por velas, por los vientos, dicen, imagínense esas grandes naves. ¿Y saben qué las dirige? ¿Qué les da dirección? Un pequeño timón.
Un pequeño timón. Si usted coge una imagen de una embarcación, de un transatlántico, y usted mira lo que es el timón, usted va a ver que proporcionalmente con toda la estructura del barco, no es sino una pequeña parte. Y el Señor la utilizó diciendo, esa pequeña parte en ustedes es la lengua. Las cosas que ustedes dicen, las cosas que ustedes declaran, las cosas que ustedes pronuncian. Porque ese pequeño timón es el que le da la dirección a su vida. Dependiendo de lo que usted declare. ¿Qué está declarando usted sobre su vida? Y usted sabe que este es un tema que muchas veces hemos tocado. El poder de la palabra. Hoy día hasta los científicos han hablado de la programación neurolingüística. Y se habla de cómo podemos programarnos desde el punto de vista del lenguaje para que las cosas en la vida sucedan. Créame que esa no es la profundidad del conocimiento de la ciencia. Es que Dios dijo, en ti he puesto, en ese pequeño miembro llamado la lengua, con la cual pronuncias, declaras y dices, he puesto la dirección que tu vida va a tener. Tú la decides, porque bien habla el versículo diciendo, por donde el que las gobierna quiere, por donde usted quiere llevar su vida. Usted gobierna su vida. Usted tiene la posibilidad de declarar sobre su vida. ¿Qué declara? ¿Por dónde la lleva? Usted puede declarar cosas buenas, usted puede declarar cosas malas. Hay personas que en la vida se la pasan declarando cosas que no son las que deberían declarar. Yo no soy nadie, yo no sirvo para nada, a mí todo me sale mal, yo siempre fracaso, yo siempre seré pobre, yo estaré siempre enfermo, yo siempre. La declaración es en dirección equivocada. Pero como Dios está diciendo en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo he declarado eso. Y pídeme, y aún hasta las naciones te las daría si me las pides. Eso cambia la dirección. Yo voy a empezar a declarar que Dios es el que ahora tiene el control de mi vida. Y voy a declarar lo que Él dice, porque una de las cosas que hemos aprendido es a declarar las promesas de Dios para nosotros. No son nuestras palabras. Yo no me atrevo, créame, yo no me atrevo a decirle a Dios qué es lo que yo quiero. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú dices que yo necesito? Y allí encuentro, en el pasaje de Filipenses 4:19, que es uno de los que más me gusta en la Biblia, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ese es un versículo que a mí me da mucha posibilidad para pedir, porque si yo puedo pedir es conforme a los recursos que Dios tiene, pues Él tiene todos los recursos, así que yo puedo pedir cualquier cosa. Solo que no voy a pedir para mí, para mi deleite, para mi gusto personal, sino cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga? Y conforme lo que yo vaya necesitando para cumplir ese propósito, inmediatamente puedo pedirle a Dios. En las células esta semana hemos estado estudiando eso. Que el versículo cuando el Señor dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo se las daré, está dentro del contexto de vayan y hagan las obras que yo hice y háganlas aún mayores. Ahí está el contexto de ese versículo. Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad, vivir de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros caprichos y que Dios nos conceda todas las cosas que le pedimos. No funciona de esa manera. Pregúntele a Dios, como nos decía Susan esta semana el miércoles, ¿cuál es el propósito que me da sentido en la vida? Y cuando yo tengo claro el propósito y sé que necesito para cumplir ese propósito, pídaselo a Dios. Y Dios se lo dará, porque ese es el Dios. Todo depende de qué pedimos. Por eso el Señor dijo en Santiago, depende de una pequeña parte de tu cuerpo que se llama la lengua, muy pequeña, pero direcciona tu vida. Mire, por favor, el versículo 10, otra vez de Santiago capítulo 3, el 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. En los versículos anteriores está diciendo, es que nosotros con esta bendecimos a Dios, pero con esta misma lengua maldecimos al hermano. Está bien. Tenemos que bendecir a Dios y bendecir a los hermanos. Es parte de lo que tenemos que hacer. Pero eso no solamente se aplica para Dios y para otros, se aplica también para nosotros. De una misma boca proceden bendición y maldición. De pronto tú estás declarando maldición sobre tu vida, pero tienes la posibilidad de declarar bendición sobre tu vida.
Por eso dice, si tú vas a declarar, declara una de las dos, defínete por cuál de las dos, porque esto no puede ser así, porque no puede salir fuente, de una misma fuente, agua dulce y agua salada. No puede. Tiene que salir una de las dos, defínete por cuál de las dos. No puede salir dulce y amarga de la misma fuente. Nosotros a veces en el devocional por las mañanas cuando nos encontramos con el Señor, gracias Señor porque tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, tú me das todas las cosas, yo sé que no me hará falta nada, pero cuando salgo de ese tiempo a asumir la responsabilidad del día, empiezo a decir, otra vez en confinamiento, otra vez sin posibilidad de producir, otra vez con escasez, otra vez, no puede salir agua amarga y agua dulce. Define qué va a salir de tu lengua. Define qué vas a pronunciar con tus palabras. Porque eres tú, Dios te dijo, pídeme lo que quieras, hasta las naciones te doy, pero tú declaras, porque sin decirlo, lo estás pidiendo. No, es que mi vida es una vida de fracaso. Bueno, un fracaso viene. No, mi vida es una vida de limitaciones, limitaciones vienen. Mi vida es una vida de enfermedades, enfermedades vienen. Mi vida es una vida en donde no voy a hacer nada, no serás nada. Porque la Biblia dice, tú puedes traer bendición y maldición sobre tu vida. ¿Qué quieres? Ya Dios te ha dicho qué puedes pedir, pero finalmente quien decide quién va a hacer la petición somos nosotros. Esto me ha llevado a mí a pensar con respecto a una enfermedad que en mi familia se ha presentado, el Alzheimer. Mis tías, mi mamá, y pues yo tengo una mente selectiva, no tengo una mente que olvida, es selectiva. Yo no voy a declarar que me voy a preparar para cuando llegue el Alzheimer. Yo no leo, yo no estudio, yo no oro, yo no hago rompecabezas, yo no hago crucigramas, no hago cantidad de cosas para que no me dé el Alzheimer. No, yo lo hago para desarrollar mi capacidad, pero no estoy declarando que entonces como mi mamá, mis tías, mi familia ha sufrido de eso, yo tengo que sufrir de eso. Como muchas veces sucede, los infartos en las familias, los cánceres en las familias. Entonces decimos, no, pues es que estamos propensos, nosotros, eso nos va a suceder de pronto, sí, va a acontecer. No declaro eso, porque yo soy su hijo y él ha declarado que yo puedo pedir y yo le he dicho, Señor, yo quiero tener una mente lúcida hasta el último día de mi vida. Y si algo, Señor, no quiero olvidar jamás, es tu palabra. Eso se lo he dicho a Dios. Yo quiero tener fresca tu palabra en mi mente. A mí se me pueden olvidar muchas cosas, créame, porque tengo una mente así que de pronto hay muchas cosas que a mí no me interesan y yo las olvido, pero la palabra de Dios no quiero olvidarla. Quiero mantenerla, porque eso es lo que finalmente va a determinar lo que yo voy a pedir, porque yo sé que puedo pedir conforme a la palabra de Dios. Esto es como la carta del restaurante cuando usted va y se sienta y le dicen que se le ofrece y usted dice, ¿qué carta hay? Dígame qué platos. Y entonces le traen los platos y todo lo que está en esa carta, en un buen restaurante, obviamente. Todo lo que usted quiera pedir de ahí, ahí está. Esta es nuestra carta. Y aquí podemos pedir lo que ahí está escrito. En Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mateo 6, versículo 31. Mire lo que dice ahí. No os afanéis diciendo. No os afanéis diciendo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué nota usted en la frase? Preocupación. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Está afanado? Porque usted está diciendo eso. No tengo para comer, no tengo para vestir, no tengo para pagar, no tengo. No, un momentico, ¿qué estamos diciendo? Puede que yo no tenga, pero mi papá tiene de sobra. Y esto es lo que yo tengo que empezar a declarar. Mi papá tiene de sobra. Las declaraciones de la palabra, así como Dios dijo, este es el decreto que yo doy, autoridad máxima. Yo decreto que tú eres mi hijo. Yo también tengo que empezar a declarar lo que Dios dice en su palabra. Para eso está, no solamente es para leerla cada 8 días, es para que nosotros entendamos lo que Dios nos dice a través de ella acerca de nuestra herencia como sus hijos y de lo que tenemos derecho y pedirle conforme sea nuestra necesidad. Ahora yo he experimentado, y se lo puedo decir, con 40 años de servicio a Dios,
con mi familia, 37 años de casados, con 3 hijos, con 5 nietos, le puedo decir con toda certeza, Dios nunca nos ha faltado. Dios nunca nos ha fallado. Nunca. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que nunca me ha faltado. No me ha dado todo lo que yo quisiera, pero nunca me ha faltado. Todo lo que he necesitado me lo ha cubierto. ¿Y sabe qué? Hasta con creces. Y no es malo. Si Dios le da más de lo que usted necesita, dele gracias a Dios. Y pregúntele, ¿para qué? Porque cuando yo tengo lo suficiente para cubrir mi necesidad, para estar bien, lo que de ahí en adelante viene, ¿para qué es? ¿Para acumular? ¿Para pagarle al gobierno? ¿O para finalmente cuando muramos dejárselo al gobierno? ¿Para qué sería que Dios nos dio mucho más de lo que alcanzamos a tener? Seguramente tiene que tener un propósito. Y ese propósito pues está en su palabra. Y seguramente nos dirá, da, multiplica. Porque el que da su pan por unas aguas, por 7 regresarán. Esto no es esto es de nunca acabar. Por eso es importante que nosotros entendamos esto de nuestra identidad, de nuestra paternidad y de lo que significa que somos hijos de Dios. En esta época, esa es la diferencia. Los que son hijos de Dios y los que no lo son. Desafortunadamente. Desafortunadamente, esto no depende de quién comenzó primero a trabajar, de quién ha tenido mayores ayudas. Esto no depende de eso. Depende de quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Ahora, no estoy diciendo que entonces los que no tienen esta fe, que son hijos de Dios, entonces les va a ir mal. No. Hay mucha gente esforzada, valiente. Hay gente que están haciendo hasta lo imposible dentro de sus propias capacidades para solventar sus necesidades y seguramente están haciéndolo, pero se están perdiendo el privilegio que usted y yo tenemos. Y es tener a un papá que cuida y vela de nosotros todo el tiempo. Y que no nos hará falta nada, porque Él cuida y guarda de nuestras vidas. Así que yo le invito, esta semana hemos hablado de eso. Un propósito en la vida, un sentido de existencia, pero porque entendemos primero que todo que somos hijos de Dios. Así le guste a quien le guste y al que no le guste, pues qué pena, eso lo declara Dios, no soy yo el que lo declara, es Dios. Y la pregunta es, ¿qué quieres? Hoy es tu día de cumpleaños, porque Dios declara hoy que eres su hijo. Este es tu día de cumpleaños. ¿Qué quieres? ¿Qué le pedirías a Dios si hoy el Señor te dijera, quiero celebrarte tu cumpleaños? Pídeme. Aún hasta las naciones por herencia y los confines tuyos por heredad. ¿Qué quieres? Yo le voy a invitar a que usted piense, reflexione sobre esto. Le diga al Señor, ¿qué quieres? Por eso la canción también de hoy nos ayudó muchísimo. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Ahí donde estás, si eres un hijo o una hija de Dios, Dios ha declarado sobre ti que toda bendición vendrá, que no te hará falta nada, que no tienes que andar preocupado o preocupada por qué comerás, por qué vestirás, dónde vivirás, qué trabajo tendrás. Dios dice, no te preocupes de eso. Yo me ocupo de eso. Lo que tú tienes es que preocuparte por entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia sobre tu vida porque esas cosas quiero. Conóceme y conociéndome vas a disfrutar muchas más cosas de las que tú te imaginas. Por eso la invitación está en que busques a Dios de todo tu corazón, no con el interés de lograr o alcanzar algo, es que ya lo tienes. Eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Eso quiere decir que ya es tuyo. Entonces no tienes que buscar a Dios para obtener lo que ya te pertenece por herencia. Lo que tienes que buscar a Dios es para conocerlo y disfrutar mejor de la relación con Él. Para que sepas que tienes que vivir como un hijo, como una hija de Dios. Por eso también conocemos la Escritura.
Señor, permítenos que en la medida en que vamos aprendiendo de esta sana doctrina que tu palabra nos da, nosotros podamos aprender a vivir como los cristianos que tú esperas, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo mayores, siendo hombres, siendo mujeres, Señor, siendo profesionales o no. En el nombre de Jesús, enséñanos a vivir como hijos tuyos y a no seguir declarando las cosas que no nos corresponden declarar, sino declarar las cosas como tú lo dices, Señor. Un hijo tuyo, las cosas tuyas le pertenecen. Tú suplirás todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú irás conmigo y me darás descanso por donde quiera que yo vaya. Tú serás mi pastor y nada me hará falta. Aún en los lugares de delicados pastos me harás descansar, y cuando vengan los tiempos difíciles de valle de sombra de muerte, tú me acompañarás. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. No necesito más. Tú lo eres todo para mí. Decláralo en el nombre de Jesús. Atrévete. Haz la prueba en el nombre de Jesús a decir: yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y lo que mi papá ha reservado para mí es lo mejor para un hijo. Así que doy gracias a Dios por lo que me ha dado y le pido a mi Dios, mi Padre, que me supla en todo lo que necesito. Y seguramente nada te hará falta. Este tiempo no es sino para probar realmente quiénes son y quiénes no son. Quiénes entienden y quiénes no lo entienden. Y tú debes ser uno de aquellos que entiende que eres hijo de Dios y nada te hará falta en este tiempo, ni nunca. Bendícenos, Señor. Yo en el nombre de Jesús oro por tu vida y pido a Dios que Dios te bendiga y que te supla todo lo que te haga falta y que te dé la sanidad que necesitas y que te permita disfrutar de las ideas, sueños que Él tiene para ti, de las ideas que Él tiene para tu empresa, que Él te dé habilidad y capacidad para hacer tu trabajo sin esclavizarte en Él, que Dios te dé la posibilidad de ayudar a otros, que Dios te dé todo lo bueno que hay de Él para ti, que nada haga falta de lo que Él tiene reservado para ti. Eso pido a Dios por tu vida y celebro y doy gracias anticipadas porque vendrá sobre ti. Decláralo, tú eres el que tienes el timón, déjaselo a Él. Deja que Él controle y dirija tu vida por todas aquellas cosas que Él tiene preparadas para ti. Son mucho más y mejores de las que tú jamás te has podido imaginar. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Escucha esta canción a la luz del Salmo 2. Escucha a la luz del libro de Santiago en el capítulo 3. Esta canción dice: ¿quién eres tú? Tú eres un hijo, una hija de Dios. Vive como tal. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió
Bueno, hijos e hijas de Dios, que el Padre les bendiga y que tenga sobre ustedes a bien darles lo que necesitan y con creces.